quizá miles de pacientes con GIST fallecen porque no son diagnosticados y tratados correctamente. Buen día, mi nombre es Rodrigo Salas. Soy fundador y presidente de la Fundación GIST México y formamos parte de una coalición de organizaciones de pacientes latinoamericana conocida como Alianza GIST. Los tumores del estroma gastrointestinal, o GIST por sus siglas en inglés, es un tipo de cáncer raro debido a su baja incidencia, pero no deja de ser una enfermedad mortal que afecta a miles de familias en Latinoamérica. El rol de los médicos expertos en patología es fundamental para el diagnóstico correcto y el resultado en la sobrevida de los pacientes con GIST, dado que el oncólogo clínico se basará en los reportes de patología para establecer el riesgo de progresión y por lo tanto tomar decisiones terapéuticas que afectarán la tasa de respuesta a los tratamientos oncológicos. Alguien alguna vez dijo que lo que no se conoce no se sospecha y lo que no se sospecha no se diagnostica. Es por eso que hemos desarrollado este video para usted. En él recibirá información sobre las actualizaciones en los criterios de diagnóstico histopatológico y factores pronósticos de los tumores del estroma gastrointestinal. Agradecemos mucho la participación de la doctora Mónica García Buitrago, quien generosamente ha donado su tiempo y conocimiento para la realización de este video. La doctora García Buitrago es profesora del Laboratorio de Patología Clínica, directora del posgrado de Patología Gastrointestinal y del posgrado en Citopatología, así como directora del área de calidad y mejora de procesos de salud de la Universidad de Miami, en Florida. También queremos agradecerle a usted por interesarse en aprender más acerca del GIST y así poder hacer una diferencia en la sobrevida de nuestros pacientes. Lo dejo con la doctora García Buitrago. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los participantes. Quisiera agradecer a la Fundación GIST de México por invitarme a participar con la charla Actualización en los criterios diagnósticos y factores pronósticos del tumor del estroma gastrointestinal. Voy a compartirles mi pantalla para que empecemos la presentación. El tumor del estroma gastrointestinal es el tumor mesenquimal más común del tracto gastrointestinal. Representa un 0.2 hasta un 2% de todos los tumores del sistema gastrointestinal. Su incidencia anual es del 14.5 al 20% por cada millón de habitantes. Y representa 4.000 a 5.000 casos nuevos en Estados Unidos por año. Y su sobrevida a 5 años es variable, dependiendo si es un tumor no diseminado, desde el 91%, hasta un tumor diseminado a órganos distantes en un 48% de sobrevida. Está más frecuentemente localizado en el estómago, representando un 60 o 70%, seguido por el yeyuno y el ilion en un 20 a 30%, 4 a 5% en el duodeno y 4% en el recto. En el colon, el apéndice, el esófago y otros órganos gastrointestinales, extragastrointestinales, es menos común, representando un 1 a 2%. La mayoría de los tumores GIST son esporádicos, pero también hay un número bajo de tumores que son de origen familiar o están asociados a otros síndromes, como el síndrome de neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Carney-Stratakis y la triada de Carney. Macroscópicamente sus tumores son lobulados, tienen bordes bien definidos, tienen un tamaño variable que va desde pequeños, tumores pequeños incidentales de 1 centímetro o menos hasta tumores grandes sintomáticos de 35 centímetros. Se originan en las células intersticiales de Cajal, en la musculares propia, pueden invadir la mucosa y ulcerarla hasta en un 40% de los casos, y esto ocurre más frecuente en el estómago. También pueden invadir la serosa, y esto ocurre más frecuentemente en el intestino. Cuando hay extensión hacia la mucosa o hacia la subserosa, el tumor adquiere una forma de mancuerna, o también llamado dumbbell
chip. Este es una fotografía macro de uno de esos tumores, mostrando la mucosa intestinal o la mucosa gástrica intacta. Los tumores son subepiteliales, como se ve en esta foto. Los bordes son bien definidos, son de un color grisáceo, rosado. Tienen áreas de congestión y de hemorragias, como se nota en esta fotografía. El rol de los patólogos cuando estamos examinando el tumor de GIST es muy importante. Las características que nosotros vamos a evaluar van a permitir al clínico establecer el riesgo de progresión de ese tumor y por lo tanto tomar la decisión si este paciente va a requerir tratamiento adicional o no. Nuestro trabajo cuando evaluamos estos factores pronósticos va a ayudar a aumentar la sobrevida de estos pacientes. En otras palabras, va a ayudar a salvar vidas. Uno de estos factores pronósticos que tiene importancia es el tamaño. Y el tamaño, va a haber unos puntos corte de tamaño que van a modificar la estratificación de este paciente. Los tumores que miden, en los puntos cortes están en 2 centímetros, 5 centímetros y 10 centímetros. Por eso cuando estamos midiendo estos tumores y miden más cercano al 2, es importante ser muy precisos porque 1.9 centímetros va a poner al paciente en un grupo y 2.1 va a ponerlo en otro grupo. 4.9 centímetros va a poner en un grupo y 5.1 en el otro. 9.9 centímetros o 10.1 lo va a poner en otro grupo. Entonces, la medida macroscópica de este tumor es muy importante que sea muy precisa. Desde el punto de vista histológico, estos tumores se dividen en 3 tipos de células fusiformes, que son la mayoría representando un 62%, de células epitelioides, un 11%, y de tumores histológicamente mixtos, representando un 27%. El estroma de los tumores es fibrilar, pero puede ser también mixoide o escleroso. En las lesiones intestinales se encuentra con frecuencia la presencia de fibras en madeja. El pleomorfismo de las células suele ser muy escaso y el índice mitótico es variable. Los tumores de tipo histológico fusiforme tienen células alargadas con un citoplasma pálido y eosinofílico y tienen un aspecto fibrilar y sincitial. Estos tumores, arquitecturalmente se disponen en haces entrecruzados, cortos con un patrón arremolinado y frecuentemente forman empalizadas nucleares. Los núcleos son ovalados y el citoplasma presenta vacuolas paranucleares. Histológicamente, como lo dije, tienen haces entrecruzados que pueden ser largos o cortos. Tienen áreas de núcleos en empalizada, como se ven en estas zonas. En alto aumento se ve que el fondo es fibrilar, los núcleos son elongados y tienen vacuolas perinucleares. Tienen un número variable de mitosis, que es importante hacer un conteo preciso de las mitosis. Las mitosis se examinan usando el lente de 40X y vamos a medir 5 milímetros cuadrados. ¿Cuántas mitosis hay en 5 milímetros cuadrados? Dependiendo del diámetro del lente a 40X, el número de campos que se debe contar va a variar de 20 a 25 campos. Los tumores de tipo epitelioide tienen células poligonales de citoplasma eosinofílico claro y presentan un crecimiento, arquitecturalmente un crecimiento difuso o pueden estar formando nidos. En algunos casos las células son vacuoladas, simulando células en anillo de sello o son rhabdoides y pequeñas. Este es un bajo aumento mostrando los tumores epitelioides. Se ven menos celulares porque hay más citoplasma, hay más espacio entre los núcleos, por lo que las células contienen más citoplasma. Cuando las vemos en alto aumento, se ve claramente el borde citoplasmático y este citoplasma granular, vacuolado, pálido. Los núcleos son ovoides.
pero también pueden tener un núcleo completamente vacuolado o claro, como este otro caso en particular. Y un número de mitosis variables también se encuentra. Igual, debemos contar el número de mitosis en 5 milímetros cuadrados, que representa de 20 a 25 campos en el lente 40X. Desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, los tumores son positivos, hasta el 95% son positivos para c-KIT, 98% son positivos para DOC1, también se llama ANO1, DOC1. Se llama DOC1 porque fue por las iniciales de Discover on GIST. Juntos, usando el c-KIT y el DOC1, se pueden diagnosticar hasta un 99.5% de los tumores. El CD34 es positivo en un 60-70% de los casos. El receptor de factor de crecimiento derivado de las plaquetas, o PDFRA, es positivo en hasta un 10% de los tumores. Importante saber que la tinción, la inmunohistoquímica de Cal-Desmond, que tiñe los tumores de músculo liso, tiñe hasta en un 50% de los tumores GIST. Y la actina de músculo liso, o SMA, también es positivo hasta en un 30% de estos tumores. Desmina es solamente positiva en un 1%, la proteína S100 y la queratina pueden ser focalmente positivas hasta en un 1% de los tumores. Esta microfotografía nos muestra la positividad de c-KIT, DOC1 y CD34, mientras que la queratina va a ser negativa. Un 0.5% de los tumores GIST son negativos o wild type para KIT o para el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, o PDGFRA. Un 7.5% de todos los GIST son deficientes para la succinato de hidrogenasa y muestran una pérdida de expresión del complejo beta de la succinato de hidrogenasa. Especialmente los tumores, eso se ve especialmente en los tumores pediátricos, de la triada de Carney y del síndrome de Carney-Stratakis. El diagnóstico diferencial de los tumores de células fusiformes que involucran el tracto gastrointestinal incluye la fibromatosis, en la fibromatosis vemos proliferaciones fusicelulares, que estas se presentan generalmente en el mesenterio, en el retroperitoneo, pero en ocasiones se extienden a la pared intestinal simulando un GIST. Desde el punto de vista macroscópico, la fibromatosis tiene un aspecto muy firme, es un tumor homogéneo, blanco, amarilloso, que luce diferente del GIST. Y desde el punto de vista histológico, estas células son muy monótonas, están dispuestas en fascículos y tienen abundante y variable cantidad de colágeno en el fondo. Las mitosis son escasas y el diagnóstico diferencial lo hacemos con la beta-catenina. El fibromatosis es positiva para la beta-catenina y el GIST es negativo. Los tumores de músculo liso, el leiomioma y el leiomiosarcoma, son menos frecuentes que el GIST. Realmente el leiomioma se ve más en el esófago, originándose de la capa muscularis propia, mientras que en el ano y recto se origina de la capa muscularis mucosa y se ve usualmente como pequeños pólipos de medio centímetro o menos en la parte anorrectal. Los tumores de músculo liso malignos, los leiomyosarcomas, son raros en el tracto gastrointestinal y ambos tumores, el leiomioma y el leiomiosarcoma, tienen positivo para los marcadores de Cal-Desmond y desmina, es la atención que usaríamos en este diagnóstico diferencial principalmente.
y van a mostrar que ausencia de las mutaciones c-KIT si se hace un estudio molecular. Los tumores benignos de la vaina del nervio periférico ocurren rara vez en el tracto gastrointestinal. Los schwannomas ocurren con más frecuencia en el estómago, pero en ocasiones se pueden presentar en el esófago o el intestino. Se originan en la mucosa o en la capa muscular propia y a lo mismo que el GIST están cubiertos por una mucosa íntegra o intacta. Estos tumores están compuestos por una proliferación de células positivas para la proteína S100 y generalmente presentan núcleos en forma de coma un fondo fibrilar muy típico de los tumores neurogénicos. Y la periferia se encuentra rodeada por un ribete de linfocitos, algunos dispuestos en forma de folículos con centros germinales. Y a diferencia de los GIST, estas células van a expresar proteína 100 y no van a expresar KIT. Los tumores miofibroblásticos inflamatorios tienen cantidad variable de colágeno, van a tener células fusiformes y van a ser ricos en infiltrado inflamatorio, especialmente células plasmáticas y eosinófilos, y son positivos para ALK. Los tumores de células, el diagnóstico diferencial de los tumores de células epitelioides incluye el carcinoma, que va a ser característicamente positivo para queratina de bajo o de alto grado o de bajo o alto peso molecular. El melanoma amelanótico, que va a ser, usualmente tiene un nucleolo prominente, que el GIST no lo muestra característicamente. Y van a ser positivos por marcadores de melanoma, como la proteína 100 y el HMB45. Y el otro diagnóstico diferencial incluye el linfoma, sin embargo el linfoma va a tener mucho menos citoplasma que los GIST, va a tener van a tener abundantes cuerpos apoptóticos rodeando las células tumorales y característicamente va a ser positivo para CD20 o CD3 si es un linfoma de tipo T, y para CD45 va a ser negativo para DOC1 y c-KIT. En esta tabla estoy resumiendo las tensiones de inmunohistoquímica que son útiles en el diagnóstico diferencial, el GIST con la positividad del KIT y el DOC1, el leiomioma y el leiomiosarcoma con la positividad de los marcadores tumorales y de los marcadores de músculo liso, y el más importante es la desmina. Fibromatosis va a ser positiva para betacatenina, carcinoma va clásicamente a mostrar las tensiones epiteliales, EMA, queratina de bajo peso molecular, queratina de alto peso molecular. Schwannoma va a ser positivo para S100 y melanoma para S100 y HMB45. Es importante notar que existen unos cambios morfológicos después de que el paciente, cuando estamos examinando una resección, después de que el paciente recibió tratamiento con imatinib, va a haber disminución de las células tumorales y puede haber una pérdida de expresión del KIT, de la tensión del KIT, va a haber una hialinización del estroma y un cambio en la morfología fosocelular a un poquito más epitelioide. Puede haber una diferenciación rhabdomyosarcomatosa con expresión de la miogenina. Este es un caso de un paciente 9 días después de imatinib. Ustedes pueden ver que el fondo tiene un estroma muy mixoide y ha habido pérdida de las células tumorales en algunas áreas. Se ve más citoplasma, como pueden notar acá, menos fibrilar, y en algunas zonas adquiere una histología más epitelioide. El imatinib por largos periodos, el tumor se convierte completamente hialinizado y las células tumorales son muy escasas, de tal manera que va a definitivamente requerir que hagamos la tensión de KIT para que los diferenciemos simplemente de fibroblastos.
Unos pocos comentarios acerca de los tumores que no son esporádicos, de los tumores familiares. El GIST gastrointestinal tiende a ser pequeños, como lo nota esta macro de este intestino. Son pequeños y son múltiples y presentan mutaciones en el exón 8, 11, 13 y 17 del KIT y con frecuencia en el exón 12 del PDGFRA. En casos de neurofibromatosis, los tumores ocurren principalmente en el intestino delgado. También son multicéntricos, de tal manera que siempre que tenemos múltiples GIST, tenemos que pensar en tumores sindrómicos. Histológicamente tienen un patrón fusiforme con escasas mitosis, tienden a ser indolentes, no tienen la mutación de KIT o de PDGFRA, por lo tanto no son buenos respondedores al tratamiento con imatinib. Los tumores pediátricos tienen en general tendencia, la mayoría ocurren en el estómago y son epitelioides, muestran mutaciones germinales del succinato de hidrogenasa en la subunidad B, también la C y la D, y hacen parte, la mayoría de ellos, de los síndromes de Carney, triada de Carney con el GIST y paraganglioma, la triada de Carney con GIST gástricos, paraganglioma y los condromas pulmonares, el síndrome de Carney-Stratakis con GIST, adenoma, adenoma pituitario, mixoma cardíaco, condroma pulmonar o amartoma pulmonar y paraganglioma. Esta es una microscopía de uno de los tumores pediátricos. Estos tumores, como lo dije, son multinodulares, tienen una histología plexiforme, a alto aumento son epitelioides. Estos tumores tienen la tendencia a tener invasión linfovascular, para tener ganglios linfáticos positivos y metástasis frecuentes. En alto aumento vemos que son epitelioides, tienen una abundante, las células son poligonales y tienen un citoplasma pálido sinofílico abundante. Recordemos que siempre que estamos examinando estos tumores epitelioides, tenemos que pensar GIST. No todos los tumores epitelioides realmente son carcinoma. Tenemos que pensar GIST, poner GIST en el diagnóstico diferencial de tumores gástricos, especialmente en niños que sean epitelioides. Característicamente, esos tumores pierden la expresión del succinato de hidrogenasa a la subunidad beta, como muestra acá esta tensión negativa. Ahora lo que yo considero la parte más importante de esta charla. Revisemos el reporte de patología. ¿Qué vamos a poner en el reporte de patología? Recordemos que el reporte de patología va a ser la clave para que el clínico pueda establecer el tratamiento, pueda determinar qué tratamiento va a tomar, va a recibir este paciente, si lo necesita o no, y si al tomar el tratamiento adecuado, vamos a mejorar la sobrevida de este paciente. En otras palabras, vamos a poder salvar vidas. Cuando estamos reportando los tumores de GIST, tenemos que reportar la localización. Los tumores que están localizados en el estómago van a tener diferente riesgo de progresión que los que están localizados en el intestino o en el recto. Tenemos que establecer el tamaño del tumor. Y ya les dije la importancia de ser muy precisos en la medida en esos tumores que miden 2 centímetros, cerca de 2 centímetros, cerca de 5 centímetros y cerca de 10 centímetros. Vamos a reportar la focalidad, si son unifocales o multifocales. Si son multifocales, el clínico tiene que pensar en, puede ser esto un tumor sindrómico. El paciente tiene otras características, ha tenido otros tumores. El tipo histológico, si es de tipo fusiforme, epitelioide mixto, y el conteo mitótico. El conteo mitótico, vamos a contar el número de mitosis en 5 milímetros cuadrados, evaluando a 40x, al lente de 40, que en la mayoría de microscopios modernos equivale a 20 o 25 campos en 40x. Tenemos que reportar la presencia o ausencia de necrosis,
El grado histológico, que va a ser de bajo o alto, el tumor va a ser de bajo o alto grado dependiendo del conteo mitótico. Menos de 5 mitosis por 5 milímetros cuadrados es bajo grado. Más de 5 mitosis por 5 milímetros cuadrados es de alto grado. Y todas estas características nos van a permitir evaluar el riesgo, que puede ser no riesgo, muy bajo riesgo, moderado, alto, metastático. ¿Cómo vamos a revisar este riesgo? Basados en esta tabla. Inicialmente fue publicada en el 2006, pero ha tenido algunas revisiones, pero la evaluación se determina basados en primero la localización del tumor, si está localizado en el estómago, duodeno, yeyuno, ilio o recto. En el conteo mitótico, si vemos si es de bajo grado y tiene menos de 5 mitosis por 5 milímetros cuadrados, o si es de alto grado y tiene más de 5 mitosis por 5 cuadrados. Y en el tamaño, si el tumor mide menos de 2 centímetros, 2 o menos de 2, si mide más de 2 hasta 5 centímetros, más de 5 centímetros hasta 10 centímetros y más de 10 centímetros, su riesgo de progresión va a ser diferente. En general, los pacientes operados por GIST, que el GIST mida menos de 2 centímetros y no tenga mitosis, que estén en este grupo, van a raramente recaer. No hay recaída. Como ven, menos de 2 centímetros no hay recaída. En cambio, los tumores de más de 10 centímetros, en cualquiera de los grupos, en el de bajo grado o de alto grado, en general tienen un alto riesgo de recaída. Y cuando las mitosis son abundantes, si miran el segundo grupo de la tabla, de más de 5 mitosis por 5 milímetros cuadrados, en general el riesgo es alto, 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 moderado, alto. Entonces, este grupo va a tener mucho más alto riesgo para más probabilidad de recaída por el tumor. Esta gráfica nos muestra lo mismo. Los tumores de bajo riesgo, de muy bajo riesgo, van a tener mejor sobrevida. Aquí, sobre todo, la gran diferencia se ve en la sobrevida de los primeros, probablemente hasta acá, los primeros 10 años. Son muy diferentes. Los de muy bajo grado comparados con los de alto grado, alto riesgo de progresión, para tener una sobrevida muy diferente. Si miramos a 5 años, la sobrevida de los tumores que tienen alto riesgo de progresión es más o menos el 40% de los pacientes van a estar vivos, comparado con un 80-90% de los pacientes que estaban en el grupo de muy bajo o bajo riesgo de progresión. Estos pacientes que de muy bajo riesgo de progresión, la mayoría no van a ser tratados. Estos pacientes de bajo grado de protección, de bajo riesgo de progresión, tienen que ser tratados. Si no los identificamos correctamente, no van a ser tratados. Bien, está en nuestras manos identificarlo correctamente para que reciban el tratamiento adecuado y tengan una mejor sobrevida. En el reporte también adicionamos las márgenes, si son positivas o negativas, y la presencia o ausencia de ganglios linfáticos positivos. Estas características nos van a permitir establecer el estadio patológico. Los tumores T1 son los que miden 2 centímetros o menos, los T2, los que miden más de 2 centímetros pero menos de 5 centímetros, los T3 que miden más de 5 centímetros pero menos de 10 centímetros y los T4 más de 10 centímetros. Los ganglios linfáticos regionales va a ser N1, los que tienen metástasis, los ganglios linfáticos regionales. Adicionalmente, es importante que se pudiera establecer en estos tumores el estudio molecular. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir confirmar el diagnóstico en aquellos casos que son negativos para KIT o para DOC1. Va a ayudarnos con predecir la respuesta clínica al tratamiento. La evaluación histológica nos va a decir, ¿necesitan tratamiento o no necesitan tratamiento? La evaluación molecular nos va a decir, ¿cómo va a responder a ese tratamiento que le vamos a dar? ¿Y qué dosis se le debe dar?
nos va a permitir considerar la terapia que deben seguir estos pacientes y seleccionar otros manejos terapéuticos para aquellos pacientes de alto riesgo de fallar con la terapia. Aquellos pacientes que tienen una mutación en un exón específico que ya se sabe que son resistentes al imatinib. Hacemos el secuenciamiento directo, evaluamos el gen del KIT y el gen de la PDGFRA. Los tumores más frecuentes, las mutaciones más frecuentes en el KIT son la mutación del exón 9 y el 11, y la mutación más frecuente en el PDGFRA es la mutación del exón 18. La mayoría de los genes van a tener una mutación de KIT y cerca del 10% van a tener una mutación en el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGFRA. Estas mutaciones son mutuamente exclusivas. 5 a 10% de los tumores van a carecer de las dos mutaciones y un 7% de los GIS en los adultos va a carecer de KIT y de PDGFRA y va a mostrar una mutación en BRAF. La mutación más frecuente, cuando hablamos de las mutaciones en el KIT, la más frecuente se encuentra en el exón 11, que representa un 65-75%, y la más frecuente es en los codones 557 al 558, es una deleción, seguida de la mutación en el exón 9, el 13 y el 17, que representa solamente menos de un 5%. Porque es importante que hacer la patología molecular a estos pacientes que ya se determinó por la evaluación histológica que necesitan tratamiento. Porque los pacientes que tienen mutación en el exón 9 van a responder bien al imatinib. Los pacientes que tienen a los 400 miligramos de imatinib. Los que tienen una mutación en el exón 9 esos tumores son más agresivos y van a requerir el doble de dosis de imatinib, 800 miligramos al día, o van a requerir malato de sunitinib. Los tumores que tienen mutación en el exón 13 o en el 17 usualmente desarrollan resistencia al tratamiento con imatinib. Y esto fue probado en este estudio hecho por la Sociedad Europea, donde se evaluaron pacientes que están tomando, o dos grupos, fueron 337 pacientes, los dividieron en dos grupos que tomaron 400 miligramos de imatinib y 800 miligramos. Y ellos buscaban mirar el impacto del tratamiento con la progresión del GIST basado en el análisis molecular. En general, la progresión fue muy similar en los pacientes, en general, en los dos grupos, de los que tomaban 400 miligramos, indiqué con la flecha azul, 800 miligramos, lo indiqué con la flecha roja. Un poquito mejor los de 800 miligramos. Sin embargo, si lo miramos por mutaciones, los pacientes que tenían mutación del exón 9, con 400 miligramos tenían una sobrevida muy baja al año, era más o menos del 30%, mientras si tomaban 800 miligramos la sobrevida aumentaba cerca del 70%. Entonces es importante identificar a esos pacientes para que reciban el doble de medicamento, el doble de dosis para aumentar la sobrevida. Los pacientes que tenían mutación del exón 11, la diferencia tampoco era muy significativa. Y los pacientes que no tenían ni mutación KIT, que no tenían mutación KIT o que eran wild type, interesantemente los pacientes con menos dosis les fue mejor. En el estudio no identifican las causas de eso, pero se cree que fue otros factores secundarios en los pacientes que reciben alta dosis. La mutación del PDGFRA y los wild type, la más frecuente está en el exón 18, representando un 3 a 5%, es una deleción o sustitución en este exón. Y la de los que no tienen, los tumores que no tienen mutación para KIT o para PDGFRA, que son los llamados wild type, se vieron sobre todo en pacientes pediátricos con la triada de Carney o los pacientes con neurofibromatosis.
Los tumores con mutación del PDGFRA son epitelioides o mixtos, usualmente se localizan en el estómago. Los tumores que tenían mutación en el exon 18, algunos tenían resistencia al imatinib, especialmente el que tenía este codón específico como mutación. Los que tenían mutación en el exon 12 y en el 14 tenían buena respuesta a la imatinib. Los de tipo wild type o que no tenían KIT, 40% respondieron al imatinib. Entonces, en esos pacientes el clínico va a pensar en otro medicamento o hacer un seguimiento más cercano para ver si hay progresión y rápido cambiarlos de medicamento. Entonces, en resumen, ¿cuál es el rol del patólogo? El rol de nosotros como patólogos es proveer un diagnóstico en la biopsia inicial, informando el subtipo histológico y el conteo mitótico. Confirmar el diagnóstico en la resección también, informando el subtipo histológico, el conteo mitótico y el tamaño preciso definitivo. Acuérdense que el tamaño, la localización y el conteo mitótico nos va a permitir establecer el riesgo de progresión de este tumor y si ese paciente que fue operado debe o no recibir imatinib después de la resección. Usualmente esta es una decisión que la toma el médico tratante con el paciente cuando evalúan toda la información recibida en el informe de patología que le va a permitir establecer el riesgo de progresión en este paciente en particular. Entonces es muy importante que el clínico cuando revise nuestro informe de patología encuentre toda esa información, encuentre todos esos factores pronósticos que le van a permitir establecer la agresividad. También vamos a evaluar la presencia del estado de márgenes, de las márgenes quirúrgicas. Evaluar la respuesta al tratamiento. Si es un paciente que ya ha venido recibiendo tratamiento por mucho tiempo, vamos a ver si qué tanto células tumorales desaparecieron. También vamos a documentar la presencia de metástasis. Ya vemos que los tumores metastáticos o francamente malignos tienen una peor sobrevida. Y también debemos evaluar el estado de las mutaciones para el manejo terapéutico. Muy importante, como ya lo establecimos, de diferenciar si la mutación del KIT está en el exon 9 o en el exon 11. Exon 11 va a recibir tratamiento con 400 miligramos de imatinib, mientras que en el exon 9 requiere doble dosis 800 miligramos. Y otras mutaciones que vimos que no van a responder, entonces el clínico va a tener que cambiar de imatinib a sunitinib. Nuestro rol, estableciendo todos estos parámetros histológicos para establecer el factor de riesgo de progresión y las mutaciones específicas en cada tumor, va a ayudar a aumentar la sobrevida de este paciente. Vamos finalmente a ayudar a salvar vidas. Si tienen alguna pregunta, pueden mandarme un email a mgarcia22@med.miami.edu. Agradezco mucho la atención prestada. Feliz día.